El derrame de hidrocarburos de un ducto administrado por la Refinería de Petróleos Mexicanos Pemex, ubicada en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, en el año de 2014, provocó la contaminación del río de San Juan, ocasionando daños en los ecosistemas del río, en los cultivos, en la calidad de agua para consumo humano, fauna silvestre y ganado. Aunque las evidencias de los daños ocasionados por el derrame ya no son físicamente visibles, se ha detectado que las instalaciones de la refinería siguen expulsando al exterior aguas residuales que contienen hidrocarburos y aceites, provocando un daño sobre la integridad de elementos naturales como el suelo y los cuerpos de agua superficiales y subterráneos. Un grupo de profesionistas interesados en la atención del problema han ingresado un documento ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos. Dicho grupo de trabajo pide que se realicen estudios de calidad de agua conforme a las regulaciones de las normas oficiales mexicanas aplicables en todos los acuíferos subterráneos, pozos de agua utilizados para el consumo humano y ganado, ubicados en las comunidades de dicho municipio en Cadereyta, Jiménez. El petróleo es un recurso natural no renovable que actualmente se utiliza como una fuente de energía muy importante en los países desarrollados. Surge a partir de la sedimentación de los desechos del metabolismo de algunas bacterias bajo mucha presión, por lo que debe ser extraído por medio de pozos. El petróleo es una mezcla de hidrocarburos, los cuales son compuestos orgánicos formados solamente por átomos de carbono e hidrógeno. Son compuestos básicos de la química orgánica y son una fuente importante de energía en todo el mundo, aunque no solamente funcionan como combustibles. También pueden ser utilizados en la industria petroquímica, dentro de la fabricación de plásticos y otros productos sintéticos. Como ya lo hemos mencionado, la estructura molecular de los hidrocarburos consiste solamente en átomos de hidrógeno unidos a un esqueleto de átomos de carbono. Son divididos, dependiendo de su estructura molecular, en alifáticos, los cuales no son derivados del benceno, aromáticos, los cuales son hidrocarburos derivados del benceno, y otros llamados derivados halogenados de los hidrocarburos. Los alifáticos se pueden dividir en acíclicos, esto quiere decir que son de cadena abierta, y cíclicos, que quiere decir que son de cadena cerrada. Dentro de los cíclicos, a su vez, se dividen en lineales o ramificados, donde la cadena más importante es la cadena principal, y las enlazadas a esta cadena principal son llamadas radicales. También pueden clasificarse, de acuerdo a su número de enlaces, en saturados, que involucra a los alcanos, e insaturados, que involucra a los alquenos y a los alquinos. Por otro lado, los hidrocarburos cíclicos están cerrados por dos átomos terminales para crear los ciclos. También se dividen en lineales o ramificados, y cuando son de un solo ciclo son llamados monocíclicos, aunque puede haber policíclicos. Al considerar el número de enlaces, se pueden clasificar en saturados o cicloalcanos e insaturados, que involucra a los cicloalquenos y cicloalquinos. Los hidrocarburos aromáticos desprenden olores muy penetrantes, y su nombre genérico es areno, a la cadena principal, y sus radicales son llamados arilo. Los hidrocarburos derivados halogenados son llamados así ya que contienen átomos de halógenos como flúor, cloro, yodo, bromo y astato, los cuales están unidos a la cadena principal. El petróleo contiene una gran variedad de hidrocarburos cíclicos saturados que contiene grupos metilos unidos a cadenas parafínicas ramificadas, también hidrocarburos aromáticos, cíclicos e insaturados derivados del benceno, alquenos, alquinos, así como algunos derivados del metano. De igual forma puede contener otros contenidos orgánicos como sulfuro, nitrógeno y oxígeno, y también se han encontrado rastros metálicos como hierro, níquel o sodio, y porifinas. El benceno es uno de los hidrocarburos más comunes dentro del petróleo, y el cual es un líquido incoloro de aroma dulce que además es muy inflamable con un punto de fusión relativamente alto. Estructuralmente es un hidrocarburo aromático cíclico hexagonal de fórmula donde 3 de las valencias del carbono son unidas a otros átomos de carbono y la cuarta al hidrógeno. El naftaleno es un sólido blanco de fácil volatilidad y es producido naturalmente al realizar alguna quema. Esta molécula se ve producida tras la unión de dos moléculas de benceno, siendo un hidrocarburo aromático policíclico que se diferencia del benceno por la longitud que existe entre sus átomos. El propano es un hidrocarburo gaseoso, incoloro y combustible que se halla en el petróleo. Tiene 4 átomos de carbono y su punto de fusión es de menos 138.3 grados centígrados. Su punto de ebullición es de menos 0.5 grados centígrados.
Dentro de sus propiedades está químicamente que posee baja polaridad y no se ve afectado por ácidos o bases fuertes ni por oxidantes. El etano se encuentra en estado gaseoso a temperatura ambiente. Presenta un índice de octanaje superior al de la gasolina y tiene una presión de vapor inferior, que resulta en menores emisiones evaporativas. Dentro de sus propiedades químicas está que su estructura es única, ya que existe una sola manera de unir los átomos de carbono en estas moléculas. El acetileno es un gas incoloro más ligero que el aire y es altamente inflamable. Su fórmula es y se obtiene a partir de compuestos orgánicos, especialmente por reacción del carburo de calcio con agua. El metano es el hidrocarburo alcano más sencillo. Su fórmula química es: cada uno de los átomos de hidrógeno está unido al carbono por un enlace covalente. Es una sustancia no polar que se presenta en forma de gas a temperaturas y presiones ordinarias. Es incoloro, inodoro e insoluble en agua. El pentano es un hidrocarburo saturado líquido, incoloro, volátil, inflamable y de olor agradable, que se emplea como disolvente, refrigerante, combustible y en la fabricación de termómetros de baja temperatura. El trinitrotolueno es un hidrocarburo aromático cristalino de color amarillo pálido que se funde a 81 grados. Es un compuesto químico explosivo y parte de varias mezclas explosivas, por ejemplo el amatol, que se obtiene mezclando TNT con nitrato de amonio. Los hidrocarburos son contaminantes no solo por los residuos producidos cuando están en combustión, sino también cuando el petróleo se derrama en la tierra o en el agua. A pesar de ser una sustancia orgánica, los hidrocarburos no son habitualmente biodegradables. Las interacciones intermoleculares de estas sustancias dependen en su totalidad del tipo de hidrocarburo, ya que varía en la solubilidad, en la polaridad y en las fuerzas intermoleculares de cada sustancia. Su densidad es menor a la del H2O y sus puntos de fusión y ebullición se incrementan al aumentar el número de carbonos. El punto de ebullición de los hidrocarburos incrementa a medida que aumenta el tamaño del alcano, es decir, la cantidad de átomos de carbono. Esto se debe a que las fuerzas intermoleculares son mayores cuando la molécula es más grande. También, sus moléculas presentan un punto de fusión relativamente bajo. La densidad de los hidrocarburos está en un rango de, aunque depende del tamaño de la molécula, aumenta cuando la molécula es de mayor tamaño. La solubilidad. Son casi insolubles en agua ya que tienen baja polaridad. Son considerados apolares o no polares. El agua tiene una fuerte fuerza de cohesión, ya que tiene puentes de hidrógeno. Ahora, dentro de las características físicas del agua tenemos que es incolora, insípida, que su estado físico puede ser líquido, gaseoso y sólido. Y dentro de las propiedades que es importante saber del agua es que es polar y los hidrocarburos son no polares. Siguiendo los principios de solubilidad, sabemos que una sustancia para que se disuelva en otra tiene que tener un estado como una polaridad que sea similar. Por eso es que los hidrocarburos y el agua no son solubles uno en el otro. Su punto de ebullición es de 100 grados centígrados y su punto de congelación es de 0 grados centígrados. Los datos relevantes son que la densidad del agua, que es de 1 gramo a 4 grados centígrados, y su viscosidad de 1 elevado a la 10 a la menos 3 a 20 grados centígrados, hace que los carbohidratos altamente movibles se refieran a los que son con una baja viscosidad, mientras que los de alta viscosidad fluyen con dificultad. Los hidrocarburos generan un impacto ambiental, pues a grandes rasgos perturban los ecosistemas, alteran los hábitats, cambian las relaciones entre predadores y presas, las redes tróficas y los niveles de productividad. Asimismo, los compuestos pueden impactar la capa superficial del suelo y corren el riesgo de llegar hasta aguas subterráneas. Es esta contaminación la que afecta las condiciones físico-químicas del agua, pues el petróleo consume oxígeno y aumenta la demanda bioquímica del agua, y puede asimismo generar condiciones anóxicas. Los cuerpos de agua corren un gran peligro por derrames de hidrocarburos, pues estos tienden a flotar debido a la diferencia de densidad que presentan con respecto al agua, bloqueando de esta manera la penetración
de la luz y el intercambio de gases. Aunque algunos compuestos tóxicos de los hidrocarburos pueden disolverse en el agua y degradarse, otros presentan la capacidad de depositarse en los sedimentos. Cualquiera que sea la situación, la fauna y la flora son directamente afectadas, siendo esto un problema crucial, ya que provocaría daños, si no irreversibles, sí temporales, pero sumamente dañinos. Por ello, dentro de los impactos ambientales se ven afectados principalmente los ecosistemas que dependen de algas y plantas, ya que distintos tipos de algas no pueden realizar la fotosíntesis, llevándolas entonces a su muerte. También existen otros organismos que al entrar en contacto con esta sustancia pueden morir a causa de la obstrucción de las vías respiratorias o intoxicados al ingerir las sustancias. Hoy en día existen varias formas de separar el agua del petróleo. Dentro de las primeras opciones es mediante barreras de contención para acumular el crudo en un área y emplearse técnicas de quemado o la dispersión química. Pero estos métodos no resuelven un problema, sino que lo traspasan a otro medio. Aunque es cierto que las técnicas de limpieza suelen ser muy agresivas, no limpiar el vertido sería una catástrofe. Hay que retirarlo de una manera que tenga menos impacto en el medio ambiente y evitar en lo posible el uso de sustancias químicas, como mediante métodos innovadores los cuales utilizan membranas que poseen una estructura jerárquica en los poros. Las membranas aplican una combinación de 2 capas, monoporos y microporos, para limpiar el paso del material no deseado, mientras proporcionan rigidez suficiente para soportar alta presión y alta producción. Pueden ser elaboradas con propiedades hidrófilas para que sus poros atraigan el aceite y repelen el agua o viceversa. Otra opción para limpiar el agua es mediante los separadores de hidrocarburos en vitro resina, que separan hidrocarburos del agua y lo hacen haciendo uso de la diferencia de peso entre agua y los hidrocarburos por efecto de su menor densidad. Otra opción para separar los hidrocarburos del agua puede ser por medio de nanopartículas de hierro, repelentes al agua que se pueden combinar con el petróleo, haciendo que la combinación pueda ser separada magnéticamente. Esta es una opción que beneficia a ambas partes, pues tras retirar el petróleo del agua, las nanopartículas pueden ser removidas de esta para que el petróleo pueda reusarse. Sin embargo, esta no es una opción tan viable, pues los químicos empeñados en esta forma de separación pueden llegar a ser dañinos para la vida marina.